Hola, yo soy Víctor Joseph Guerrero y yo les voy a hablar acerca de cómo hicimos la linearización y cómo escogimos el sensor de temperatura. Y pues generalmente vamos a empezar a compartir pantalla. Como podemos ver, aquí tenemos en primera instancia la gráfica de lo que es un LM35 y dentro de esta gráfica podemos ver los valores que nos interesan. A nosotros nos interesaron los valores después de los 60 grados porque es una buena temperatura después del mínimo. Sabemos que en la República Mexicana, por lo menos en Hermosillo, se llegan a presentar temperaturas mayores a los 40 grados, entonces nos quisimos salir de esa zona y de esta forma nos acercamos un poco más a lo que fue un rango donde hubiera fuego y se pudiera detectar y pues generar una onda de PWM para poder prender el motor y de esta forma apagar la vela. Como podemos ver, aquí hicimos la linearización, tenemos un voltaje deseado en el cual nosotros tenemos 62 grados centígrados, aquí nos falta especificar, y 125 grados, estos son centígrados también. Antes nos estaba dando un voltaje de 3.6 y en 125 grados centígrados nos estaba dando un voltaje de 4. Esto era malo para tomar decisiones, ya que como sabemos, pues no tenemos un amplio espectro como de 0 a 10 y de 3.6 a 4. Por lo que hicimos una linearización, calculamos la pendiente y teniendo la pendiente, pues ya nada más calculamos la constante. Nos salió 90, pero nosotros tuvimos que acercarnos a un valor que fuera comercial, como podemos ver aquí. Teniendo este valor comercial, pues hicimos los cálculos y aquí tenemos el bosquejo de cómo diseñó. Después de eso, utilizamos una ecuación para la cual, más bien pusimos la ecuación dentro de un circuito de amplificadores operacionales. Esto lo hicimos con el fin de tener al último una señal con la cual poder, pues, tomar decisiones. En el METL 35 se puede ver cómo tenemos un inversor en el cual se multiplica pues la ganancia que es el LM35 sería la X por la ganancia que calculamos aquí que sería de 91.2 y por otra parte tenemos un restador en esta parte en la cual podemos ver cómo nosotros hacemos la ecuación completa que sería esta de acá. Aquí tenemos un inversor para invertir el signo y otro inversor, no, un sumador de esta forma y luego tenemos un inversor para poder obtener, generar ya todo, pero con el signo correcto, porque si no nos daría, sin este inversor nos daría negativo, por lo que no nos interesa, ya que nosotros generaremos después un amplificador Schmitt en el cual se genera un PWM y no funciona con valores negativos. Teniendo esto en cuenta, pues ya pasamos a la siguiente parte, la cual explicarán mis compañeros y de esta forma pues terminamos con lo que fue la linearización del sistema por medio de un LM35. Hola, yo soy Ana Cristina Cruz Victorino. Les voy a explicar la primera parte de nuestro diseño, o sea, el prototipo 1, que básicamente se trata de un control on and off. Y bueno, esto lo llevamos a cabo por medio de un controlador Smith, usando el LM335, que pues es el que nos da el control de la temperatura. Y, y bueno, esto quiere decir que pues lo hicimos con una histéresis. Y bueno, les voy a mostrar el resultado de cómo quedó nuestro diseño y nuestra simulación. En general, una de las complicaciones que tuvimos fue que pues la simulación se volvía muy pesada, entonces no se podía correr en todas las computadoras, pero pues lo pudimos resolver y les voy a mostrar el diseño cómo quedó. Bueno, aquí podemos ver nuestro diseño, que es dado por un control on-off utilizando comparadores Smith. En este diseño lo hicimos por medio de un comparador no inversor, de una sola fuente de voltaje con un BTL de 4 volts y un BTH de 6 volts. Al inicio podemos ver el comparador, cómo tiene por entrada la temperatura, que pues es la señal análoga que va a recibir el LM335. Bueno, en este caso usamos otro modelo por cosas de la simulación. Ahí lo vemos señalado en la pantalla. También más adelante vamos a tener la fuente de alimentación, que está dada por 15 volts.
Y finalmente tenemos el motor, que es el que va a llevar a cabo la decisión de que si se apaga o no la velita, que al final de cuentas pues es el propósito de esta simulación. Y bueno, continuando con la simulación del esquema pasado, vamos a tener 3 señales de respuesta, pues. El primero lo tenemos en verde, que es el voltaje de la temperatura, que es el que está entrando, la señal de entrada. Tenemos el voltaje V11, que representa la salida del comparador. Y el nodo en el voltaje 9, que es el voltaje de compuerta del sistema MOSFET que va al motor y es el que va a decidir qué es lo que va a pasar con este sistema. Y bueno, pues al final de cuentas el propósito de esto pues es lograr apagar la velita con un controlador on-off. Y este fue el diseño del prototipo 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario González y mi parte será presentar los modelos propuestos para la implementación del comparador Schmidt y el control PWM para el control de la velocidad lineal del motor. Entonces vamos a compartir pantalla de esta manera. Aquí. Ahora, dada la longitud de onda particularmente larga de la temperatura, se decidió modelarla con una función de tipo senoidal con estos parámetros. Entre 100 Hz puede ser menor, aproximadamente 50 Hz, dadas las características de transferencia de calor. Aquí se encuentran los dos circuitos de control. Este que se ve en esta parte del diagrama se refiere al circuito de PWM, controlado por, bueno, más bien alimentado por un oscilador de voltaje, controlado por voltaje, el cual corre a 2 kHz. Este oscilador corre a 2 kHz para generar una onda que sea con una frecuencia mayor al doble de la frecuencia que se desea muestrear, siguiendo el teorema de Shannon-Nyquist. De este lado se muestra un comparador simple en el cual se tiene como el voltaje de referencia de entrada, el voltaje de onda triangular que sale desde el oscilador controlado por voltaje, y en la otra entrada se tiene el voltaje proveniente del sensor de temperatura. Ambos tienen una amplitud de aproximadamente 0, en este caso son 0.25 y 10 volts. Y por este lado se tiene el modelo del motor. Si se corre el modelo, se tiene la siguiente onda. Se tiene de este lado como la onda verde la temperatura, se tiene de este lado el voltaje de salida triangular, y aquí se muestra el nivel de el voltaje de salida triangular del oscilador y el voltaje de entrada o de salida más bien del sensor de temperatura. Estos dos entran al comparador y sale una onda PWM a 15 volts. De esta manera, nótese cómo es que el ancho de pulso dura casi el 100% aquí en este punto de la frecuencia o del periodo, mientras que en esta parte donde el voltaje de la temperatura es menor, dura un tiempo muy pequeño, muy corto comparado
contra cuando es mayor el voltaje de la temperatura. Este voltaje PWM viene dirigido hacia este MOSFET, el cual actúa como interruptor para este sistema de motor, modelado de motor. Aquí se muestra el voltaje que se desea mostrar en el motor. Entonces, aquí se ve un comportamiento inverso a lo que es la onda PWM. Mientras más tiempo pase, mientras más ancho de pulso tenga la onda PWM, menos voltaje va a tener el MOSFET como tal, lo cual significa que menos tiempo permanecerá como un circuito abierto. En este caso se toma como un switch cerrado. Ahora, pasando al sistema de encendido y apagado por el comparador Schmitt, se tiene de nuevo el voltaje de temperatura, el cual llega a pasar a un comparador Schmitt de una sola fuente. Aquí se ve el mismo voltaje de temperatura, y pasa por este arreglo de resistencias contra el comparador, en el cual se toma un voltaje de referencia a partir del voltaje de la fuente, aquí. Entonces, volviendo a este puro voltaje de la temperatura, se tiene que el voltaje de referencia es el que actúa para generar la, la comparación de voltaje con un voltaje de umbral en bajo de 4 volts y un voltaje de umbral alto de 6 volts. Se puede observar aquí. Cuando esta onda llega al nivel de 6 volts, se genera el voltaje de salida en alto, y cuando baja de los 4 volts, aquí, se genera el voltaje de salida en bajo. Y aquí se muestra el circuito, el voltaje del MOSFET, en donde a su vez actúa de manera contraria al voltaje del comparador. Cuando se muestra un voltaje en alto del comparador, el MOSFET actúa como un circuito cerrado, y cuando se actúa en el voltaje en bajo, el MOSFET actúa como un circuito abierto. Aquí. Entonces, muchas gracias por su atención. Aquí termina